noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada División e Independización de Predios. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom y solo de tener el tiempo disponible, el micrófono para que se puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el grato honor de presentar al doctor Ricardo Samaniego Monzón, quien es abogado por la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco, maestro en Derecho y docente universitario en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Es registrador público de la zona registral número 10, sede Cusco, e integrante de la red de capacitadores. Doctor Samaniego, muy buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Bien, hoy día vamos a ver el tema de la subdivisión e independización de predios urbanos, porque ya no va a alcanzar tiempo para ver el tema de los predios rurales o la independización de predios rurales. Más o menos vamos a delinear algunas ideas de lo que es el predio, la subdivisión y la independización de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones establece, por ejemplo, que predio es una unidad inmobiliaria independiente. Pueden ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas, tiendas o cualquier tipo de unidad inmobiliaria y que se pueden independizar o subdividir. En este caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones considera predios a las superficies de terrenos determinados, es decir, que cuentan con un área, medidas perimétricas y colindancias, pero también incluyen el concepto de predio a las fábricas o mejor dicho, construcciones o edificaciones. Pero en el campo del derecho registral hay una diferencia entre predio y edificación o fábrica, ¿no? En cuanto a la subdivisión, señala que es la partición de terrenos habilitados en fracciones destinadas al mismo uso del lote matriz. Esto implica que la subdivisión solo procede sobre predios que se encuentran previamente habilitados y al ser fraccionados deben estar destinados al mismo uso del lote de donde provienen. Por ejemplo, si el lote matriz está destinado para el uso de vivienda, entonces los lotes resultantes corren esa misma suerte. Señala el mismo Reglamento Nacional de Edificaciones que la independización es un proceso de división de una parcela o una edificación en varias unidades inmobiliarias independientes. El reglamento, en este caso, Nacional de Edificaciones, al referirse a la división de una parcela, está incluyendo o considera solamente a los predios rurales, más no a los urbanos, porque el mismo Reglamento Nacional de Edificación señala que las parcelas son áreas o superficies de terreno rústico. Siguiendo la línea del derecho registral, el derecho registral no hace una diferencia entre predios rústicos o urbanos, o mejor dicho, para independizar, toma en cuenta tanto los predios urbanos como los predios rústicos, en el caso del tratamiento de la independización de estos predios, ya que toma en cuenta de manera indistinta a ambos, ¿no? Bien, antes de tocar el tema del principio de rogación, debemos aclarar que, que podemos considerar que la subdivisión, en este caso, en el caso que vamos a tratar, está circunscrita al ámbito municipal, porque la institución encargada de aprobar el fraccionamiento o la subdivisión en predio urbano es la municipalidad provincial o distrital, según donde esté ubicado el predio. En cambio, la independización en términos registrales consideraremos como la inscripción de los lotes resultantes de la subdivisión, aprobado por la municipalidad en partidas independientes y aplicando el principio de especialidad, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero también la independización se extiende a las inscripciones de todo fraccionamiento de predios, sean urbanos o rurales, que dan lugar a otros predios resultantes, como por ejemplo los que efectúa COFOPRI. Aparte del saneamiento de propiedad informal informal urbana, hace inmatriculaciones y también hace subdivisiones que se independizan en el registro público.
Igual ocurre con las direcciones regionales de agricultura o en general los gobiernos regionales que están encargados del saneamiento de la propiedad informal rural, que también produce subdivisiones que deben ser, cuyos lotes resultantes deben inscribirse en el registro de predios. Bien, viendo estos temas breves que ya de introducción, debo precisar que, sobre el principio de rogación. El principio de rogación está consagrado en el artículo 3º del título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos y también en el artículo 2011 del Código Civil. ¿Qué precisa este principio? Este principio precisa que toda inscripción debe efectuarse a petición de parte interesada. El registro no puede efectuar las inscripciones de oficio, salvo las excepciones que establece la ley. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca legal, ¿no? En ese caso sí, el registrador actúa de oficio. Cuando, por ejemplo, se efectúa la compra de un predio, en partes, ¿no? Se paga un adelanto y el saldo se va a pagar en un plazo pactado por las partes. Entonces, al inscribir esta transferencia de un bien, evidentemente hay una deuda pendiente de pago. En ese caso, el registrador está obligado de oficio a extender un asiento de hipoteca legal. También la excepción al principio de rogación se produce cuando se trata de las rectificaciones materiales o de concepto, ¿no? El Código Civil, como ya les indicaba en el artículo 2011, señala brevemente en un párrafo el principio de rogación, al decir que los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Ahí está consagrando el principio de rogación, que es más desarrollado por el artículo 3º del título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, que precisa de manera más extensa este principio de rogación. Como regla general, en el caso de toda inscripción o en la solicitud, en la inscripción de todo acto de derecho que se efectúe en el registro, como regla general, debe efectuarse a petición de parte interesada y no de oficio. Bien, otro tema que es necesario precisar está referido a la organización de la partida registral. En la organización de la partida registral se aplica el principio de especialidad, porque como vamos a tratar el tema de la independización, debemos precisar que al inscribir una independización de un predio en el registro, siempre se apertura una nueva partida registral, donde a partir del primer asiento de independización se inscribirá la historia de ese predio independizado. En el caso del principio de especialidad, se aplica la técnica del folio real. Sabemos que en el derecho comparado existen dos técnicas de inscripción, ¿sí? El del folio real y el del folio personal. El del folio real establece que por cada predio se apertura una partida independiente donde se registra toda la historia del predio que requiere ser publicitado. En el caso del folio personal, se organiza sobre la base de archivos de documentos con su correspondiente índice alfabético, donde se consignan los nombres de los titulares del derecho, no se aplica el tracto sucesivo, de tal forma que para tener información de un bien, tenemos que hacer el seguimiento a través del nombre del titular del predio. En el folio personal se concentra todo el historial jurídico de cada persona, es decir, todos los negocios jurídicos que realiza una persona y que son objeto de inscripción. Este principio no se aplica en el país. No, creo que por conocimientos bibliográficos sabemos que hay algunos países que lo aplican, como por ejemplo Italia, ¿no? Pero así prácticamente no lo conocemos. Nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios expresamente consagra la aplicación de la técnica del folio real en su artículo 4. Señala que por cada predio se abrirá una partida registral
en la cual debe extenderse todas las inscripciones que corresponden a esa independización ordenadas por rubros. Es decir, por cada acto o derecho se debe extender un asiento registral independiente. Seguimos. La partida registral se organiza, acá tenía un asiento de independización, pero no he podido compartir. Continúa a la parte de organización interna de la partida registral. Toda partida registral se organiza de la siguiente forma. Y esto está regulado en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Está organizado en rubros, 6 rubros: A, B, C, D, E y F. En el primer rubro se consigna el antecedente dominial. En esta parte se indica el número de la partida de la cual proviene o constituye la primera inscripción. Es decir, si se trata de una partida de independización, ahí se consigna la partida de donde se ha fraccionado esta partida el predio materia de independización. O, si es una primera inscripción, entonces debe consignarse que es una inmatriculación y primera de dominio. Ahora, en cuanto al rubro B, descripción del predio, en esta parte deben extenderse todos los datos correspondientes a la ubicación geográfica del predio, área, linderos y otros datos físicos que sean necesarios, así como sus modificaciones que permitan conocer a los interesados para poder celebrar negocios jurídicos respecto de este predio. Luego, en el rubro C, títulos de dominio, en esta parte se extienden los asientos correspondientes a los traslados o a las modificaciones de la titularidad del predio. Es decir, se consigna quiénes son las personas que son titulares del predio. Puede ser una sociedad conyugal, una persona natural o una persona colectiva, ¿no? Luego, en el rubro D se consignan las cargas y gravámenes. Por ejemplo, los bloqueos, hipotecas, medidas cautelares y otras cargas y gravámenes que pudieran afectar al predio, ¿no? Luego, en el rubro E, cancelaciones, en él se extienden todos los asientos referidos a la extinción del rubro B, es decir, a que dan lugar a la extinción de las cargas o gravámenes anotados o inscritos en el rubro B. Finalmente, en el rubro otros, la norma dice que en esta parte se extienden asientos relativos a actos inscribibles en el registro de predios, que por su naturaleza no corresponde a extenderse en los demás rubros. En la práctica, no he visto ningún asiento donde se inscriba en este rubro F, otros, algún acto o derecho vinculado a un predio, ¿no? Hasta ahorita no he visto. No creo que haya todavía en ninguna partida registral de independización. Otro dato importante que tenemos que conocer es que cuando se produce la modificación de un predio, necesariamente debe tener, o el área de catastro debe emitir un informe técnico para establecer, en el caso de las independizaciones, si se superpone con otro predio ya inscrito. El área de catastro tiene que necesariamente emitir un informe técnico cuando se trata de subdivisiones e independizaciones. Así lo dispone la directiva D1004-2020, aprobado por la resolución 178-2020, _SUNARP-SN. Específicamente vinculados a la independización, están señalados en el inciso B, que dice que requiere informe previo del área de catastro, la acumulación e independización de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones inscritas. En el inciso F señala que en todas las etapas de la habilitación urbana respecto a la conformidad de su perímetro registrado. Evidentemente, cuando se inscribe una habilitación urbana, siempre va a generar
la independización de los lotes resultantes. También en el inciso G señala que la inscripción de recepción de obras, en el supuesto que en la recepción de obras se varíe el área, linderos y medidas perimétricas de los lotes preindependizados. En este caso también, cuando en la inscripción de la recepción de obras, automáticamente el Estado está obligado a independizar todos los lotes resultantes de la lotización. Y en el caso de la anotación preventiva de la licencia de habilitación urbana, también se debe preindependizar los lotes resultantes. Bien, ahora entramos al tema de la independización de predios urbanos. Tenemos 5 formas de independización de predios urbanos. Puede haber más, o también se pueden apuntar algunos, ¿no? Pero lo he distribuido en 5 partes. El primero, la independización en mérito a subdivisión municipal. En este caso se trata de predios urbanos que cuentan con cambios de uso de rural a urbano. El predio matriz cuenta con cambios de uso, ¿no? Y es un predio urbano. Es decir, son predios que cuentan con habilitación urbana. En el caso de la independización por regularización de edificaciones, esta independización se efectúa en aplicación de la Ley 27.157 y su reglamento, el Decreto Supremo 035-2006-Vivienda. En el caso de la habilitación urbana, en el caso de la independización por habilitación urbana, se aplica el texto único ordenado del reglamento el texto único ordenado de la Ley 29.090, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones. También el otro tema que vamos a tratar, si es que alcanza el tiempo, es la independización a causa del reglamento interno. Y finalmente el tema E, la independización por mandato judicial. Hay casos en que el órgano jurisdiccional dispone de la independización de predios, como por ejemplo en el proceso de división y partición, ¿no? Que concluye con el fraccionamiento del predio matriz para distribuirlo a cada copropietario. Bien, empecemos por el primero. Independización en mérito a subdivisión municipal. La base legal la tenemos acá, el reglamento de inscripciones del registro de predios, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, el reglamento de habilitación urbana y licencias de edificación. Estas normas son las que regulan la independización de los predios en mérito a subdivisión municipal. Hemos visto anteriormente cuando estamos frente a una subdivisión de un predio urbano. Ahora lo recalcamos, que la subdivisión de un predio urbano es el fraccionamiento, de acuerdo al inciso 8 del artículo 3 del texto único ordenado de la ley 29.090, es el fraccionamiento de un lote habilitado como urbano en uno o varios lotes que cumplen los parámetros y condiciones urbanísticas establecidos en el plan urbano o norma urbanística que corresponda de la jurisdicción donde se localiza. Es decir, en este caso, la municipalidad es la entidad autorizada para aprobar el fraccionamiento de predios urbanos. También existe, en el caso de la subdivisión e independización, la independización o parcelación de terrenos rústicos. En este caso, la municipalidad está autorizada a aprobar la independización de predios rústicos, siempre y cuando esos predios están ubicados dentro del área de expansión urbana. Si están fuera de él, no es competencia de la municipalidad, pero solamente puede autorizar la independización cuando el predio supera la hectárea. Si digamos el predio tiene 2 hectáreas, puede fraccionarlo en dos partes, cada una de 1 hectárea. Si tiene 3 hectáreas, en 3 partes. Pero no puede fraccionarlo en áreas menores. Ocurre en la práctica, por ejemplo, de tener un caso en que la municipalidad ha efectuado la independización de predios rústicos dentro del área de expansión urbana, pero en áreas menores a 1 hectárea, ¿no?
pues como el registro no tiene competencia para evaluar los fundamentos o las razones por las cuales la municipalidad tomó la decisión, esa aprobación de independización de un predio rústico dentro del área de expansión urbana menor a una hectárea es inscribible en el registro. Para concluir esta parte, podemos afirmar que la subdivisión municipal es el fraccionamiento de un predio urbano autorizado por la municipalidad competente. Y la independización de un predio rural o urbano como acto de inscribir en una nueva partida un predio resultante de la subdivisión municipal, u otra que sea ordenada por entidad autorizada por la ley, como por ejemplo los gobiernos regionales, COPOPI y la misma municipalidad, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para independizar un predio por subdivisión municipal? Solo tiene 3 requisitos, ¿no? El formulario único de habilitación urbana o FUJU y el anexo E, o en su lugar la resolución de subdivisión municipal. Este tema ha generado inicialmente algunas observaciones, pero que el Tribunal Registral lo ha orientado en el sentido de que no solo puede presentarse el formulario único de habilitación urbana, sino también que puede presentarse la resolución de subdivisión municipal, que viene a ser un documento que tiene mucho mayor eficacia, mucho mayor fuerza frente al formulario único de habilitación urbana, de tal forma que ahora se admite cualquiera de los dos. Luego, el plano municipal de subdivisión. Evidentemente, donde esté consignado el predio matriz y los lotes resultantes, ¿no? Con la determinación de sus áreas, linderos, medidas perimétricas de cada uno de los predios que resulten, para que se pueda extender el asiento de independización. Luego, los planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes o la constancia negativa de catastro. No todo el territorio nacional está catastrado. En algunos lugares lejanos a la capital, por ejemplo, gran parte no está catastrado. Entonces, si no está catastrado y la municipalidad correspondiente no está en la posibilidad de emitir los planos y códigos de referencia catastral, debe emitir la constancia negativa de catastro, sin ningún inconveniente, siempre y cuando el predio materia de subdivisión no esté comprendida dentro de una zona catastrada. Hay división sin obras y con obras, ¿no? División sin obras, creo que ya es conocido que la subdivisión sin obras es aquella que cuando no requiere la ejecución de vías de redes de servicios públicos, ¿no? Veredas, pistas, servicios públicos como agua, desagüe, energía eléctrica, etc. Cuando ya tiene instalado todo eso. Y con obras cuando realmente falta todos esos servicios. La subdivisión con obras y sin obras está regulada en el artículo 10 de la norma GH.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La subdivisión de predio que es urbano, pero que está considerado en el registro como predio rústico. En este caso, se deben presentar los siguientes documentos, o 3 documentos, para poder inscribir esta subdivisión y la consecuente independización. El primer requisito es el formulario único de habilitación urbana FUJU y su anexo E. En este formulario se debe señalar en forma expresa que el predio de independizar se ubica en zona de expansión urbana, como se indica el número de resolución de autorización. O también puede presentarse la resolución municipal que aprueba la subdivisión del predio que en el registro está considerado como predio urbano, en similitud a la independización de predios urbanos habilitados. Luego, se debe presentar o se debe adjuntar el plano municipal de independización o parcelación, evidentemente debidamente sellado, visado, firmado por la autoridad competente de la municipalidad. Esto ya compete, el tercer requisito ya compete al registro, que en la partida independizada o en la partida de independización debe dejar constancia de la falta de inscripción del planeamiento integral aprobado, si es que no se ha solicitado la inscripción de dicho planeamiento.
Si es que se ha solicitado, debe acompañarse la resolución de aprobación del planeamiento integral correspondiente, ¿no? Y ese es un requisito que corresponde al registrador al momento de extender el asiento de independización. Luego tenemos el caso de la subdivisión de predios tipo quinta. En el caso de la subdivisión de predio quinta, los predios quinta son aquellos predios que tienen áreas y servicios comunes, ¿no? Son varias, edificaciones que están unidas o conectadas por áreas o servicios comunes, de tal forma que para independizar las edificaciones o las unidades inmobiliarias de la quinta, de las quintas, se debe otorgar necesariamente o se debe inscribir previamente el reglamento interno, ¿no? Bajo el régimen de propiedad exclusiva, propiedad común o el reglamento interno de independización o copropiedad y copropiedad. A cualquiera de los pueden optar los titulares de los predios tipo quinta. En este caso, no se requiere que esté inscrita previamente la declaratoria de fábrica. Basta el reglamento interno para proceder a la independización de las unidades que integran la quinta. La subdivisión también puede producirse por la desacumulación de predios. Resulta que el propietario de un bien de varios predios que son continuos ha solicitado la acumulación, ¿no? Y ha inscrito la acumulación. Pero luego, por alguna razón, ya no quiere que estén acumulados, sino quiere que cada predio que ha acumulado esté independizado. Entonces, en este caso, no se requiere aprobación municipal. Basta que el interesado o el titular del derecho pueda solicitarlo por escrito, con su firma certificada, la desacumulación de los predios. De tal forma que el registrador en este caso está obligado a extender las partidas de independización de los predios que han sido objeto de acumulación y que hoy van a ser desacumulados, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la independización por regularización de edificaciones. Ahí ven las normas que son aplicables al caso, la ley 27.157, la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. También tenemos el decreto supremo 035-2006 vivienda, que es el texto único ordenado del reglamento de la ley 27.157. Luego tenemos la ley 27.333, la ley complementaria a la ley 26.62, ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para la regularización de edificaciones. Y finalmente, el artículo 61, el reglamento de inscripciones del registro de predios. Inicialmente, cuando se expidió la ley de regularización de edificaciones, los particulares o las personas que tenían construcciones o edificaciones de manera informal sin licencia de construcción podían regularizar a través de esta norma siempre y cuando se hayan efectuado la construcción hasta el año de 1999. Pero por ley número 30.830, ese plazo se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016, de tal forma que todas las construcciones informales que se han producido hasta el 31 de diciembre de 2016 pueden ser objeto de regularización. La ley de habilitaciones urbanas, en su artículo 3º, hace una definición de lo que es edificación, ¿no? Dice que la edificación es el resultado de construir una obra de carácter permanente sobre un predio que cuenta como mínimo con proyecto de habilitación urbana aprobado y destinado a albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades. Es decir, las edificaciones son aquellas construcciones donde las personas puedan habitar, realizar sus necesidades primordiales y desarrollar su vida personal y familiar, ¿no? Quienes pueden efectuar la regularización de edificaciones.
los que pueden efectuar la regularización de edificaciones son los titulares de la edificación o de la construcción. Los propietarios puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿En qué casos? Primero, ha construido su vivienda, pero no sin licencia de construcción. No ha ido al municipio a solicitar la aprobación o la expedición de la licencia de construcción. No ha construido. En ese caso puede solicitar la regularización de la edificación. Luego, la persona que ha obtenido la licencia de construcción, pero no ha obtenido la conformidad de obra por alguna razón. Por ejemplo, de acuerdo a las disposiciones normativas de la municipalidad, él debía efectuar o construir dejando un retiro, ¿no?, de 3 metros. Pero resulta que tiene la licencia para construir, pero dejando el retiro, pero no ha dejado el retiro y lo ha construido, ¿no? Entonces, de ninguna forma va a poder obtener la conformidad de obra. Pero también sucede que el titular del predio, el titular de la edificación, ha obtenido la licencia de construcción, ha obtenido la conformidad de obra, pero no ha obtenido la declaración de fábrica. En este tercer caso, reitero, hay licencia de construcción, hay conformidad de obra, pero no hay declaratoria de fábrica. Esto puede suceder por un algún efecto que no le permite que la municipalidad le otorgue la declaratoria de fábrica, o él sabe que la municipalidad no le va a otorgar la declaratoria de fábrica. Por ejemplo, ¿por qué no podría obtener la declaratoria de fábrica teniendo la licencia de construcción, la conformidad de obra? En el caso de que haya discrepancia de área del predio, ¿no? El predio inscrito en registros públicos tiene un área determinada y por alguna razón resulta que el área actual del predio es mayor, pues no va a poder obtener la declaratoria de fábrica. Continuamos aclarando que toda regularización de una edificación debe efectuarse, perdón, aclaro, que la edificación debe haberse efectuado hasta el 31 de diciembre del 2016. Si pasa esa fecha, ya no procede la regularización de edificación. En estos casos, cuando se procede a la regularización de la edificación, sea sin licencia de construcción, sin conformidad de obras y sin declaratoria de fábrica, basta los documentos que se ha indicado que deben presentarse al registro para que proceda a la subdivisión de la edificación en vía de regularización. No se requiere ningún otro trámite, de ningún tipo, administrativo, municipal o de cualquier otra clase. Basta presentar los documentos que se ha indicado, como es el FOR y los planos, bueno, que voy a indicar recién, como son, por ejemplo, para independizar por vía de regularización, se requieren los siguientes documentos: el FOR, el formulario registral o la escritura pública que otorga el titular del derecho. 2, el plano de independización, donde debe constar el área, linderos, medidas perimétricas de la porción a independizar como del área remanente. En este caso también es necesario que presente la memoria descriptiva. Y el otro requisito es que debe presentarse la declaración jurídica la declaración jurada del verificador responsable adjunto, o debe insertarlo en su informe de verificación. No toda edificación puede ser objeto de fraccionamiento o de regularización de fraccionamiento. No toda edificación. Para que una edificación pueda ser objeto de fraccionamiento vía regularización, debe tener ciertas evidencias. Entre ellas, la primera, que debe existir, en primer lugar, la edificación. 2, que cada fracción debe estar adecuadamente determinada. Debe haber una división de hecho. Por ejemplo, debe tener muros, paredes, que lo dividan de la otra fracción. Es decir, si una edificación está fraccionada en 2 edificaciones, debe haber muros
paredes que perfectamente dividan ambas edificaciones. O si está fraccionada en tres, de igual forma debe haber muros, paredes divisorias que determinen que cada fracción sí puede ser independizada y es autónoma. Y tiene que tener cada fracción que se va a independizar un acceso independiente, autónomo, no común, sino tiene que tener un acceso propio para que pueda determinarse que esa edificación sí puede fraccionarse en tantos lotes, en tantas fracciones resultantes resultan. En este caso, no corresponde al registrador formular observaciones sobre los aspectos técnicos del informe del verificador. El verificador puede hacer determinadas observaciones que no está de acuerdo el registrador, pero el registrador no tiene la obligación, no tiene por qué observar esos aspectos técnicos del informe del verificador. Hemos terminado con la independización por regularización de edificaciones. Ahora vamos a ver la independización como resultado de la habilitación urbana. Ustedes saben que la habilitación urbana, o que se inscribe en el registro, la habilitación urbana, recepción de obras. Inscrita la recepción de obras, automáticamente da lugar a la independización de todos los predios que son objeto de fraccionamiento. Pero también puede no independizarse, sino preindependizarse en los casos de aprobación de habilitaciones urbanas con autorización de construcción simultánea y o venta garantizada. En estos casos, esta habilitación urbana se inscribe provisionalmente, preventivamente, pero también las fracciones resultantes se preindependizan mientras esté vigente la autorización de la habilitación urbana o la aprobación de la licencia de habilitación urbana, ¿no? Una vez que se inscriba la habilitación urbana, automáticamente se convierten en definitivas estas preindependizaciones. La inscripción de la recepción de obras tiene determinados requisitos que dan mérito a su inscripción. Como saben, la regla general es que la habilitación urbana o la recepción de obras de la habilitación urbana es la que se inscribe en el registro y que da lugar a la independización de los lotes resultantes de la habilitación urbana. Inclusive también da lugar a la independización de los aportes para salud, educación y recreación, ¿no? Estos requisitos son los siguientes. El primero es el formulario único de habilitación urbana, correspondiente a la recepción de obras. 2. La resolución de recepción de obras de la habilitación urbana. 3. El plano de replanteo de trazado y lotización y la memoria descriptiva. Si el proyecto aprobado fue modificado, fue objeto de modificaciones. Si el proyecto de habilitación fue objeto de modificación, se presenta este requisito, el plano de replanteo de trazado y lotización y memoria descriptiva. En caso de que no haya sido objeto de modificación, solamente se presenta el plano de trazado y lotización y la memoria descriptiva presentados para la obtención de la licencia de habilitación urbana. El otro requisito es el plano de ubicación y localización presentado para la obtención de la habilitación urbana, salvo, será norma, que el proyecto de habilitación urbana se hubiera anotado preventivamente, porque también el proyecto de habilitación urbana puede ser objeto de anotación preventiva y luego ya se puede inscribir la recepción de obras. En el caso de que ya se hubiera anotado preventivamente el proyecto de habilitación urbana, ya no es necesario presentar el plan de ubicación y localización porque ya está obrando en el registro de dichos documentos. Y el otro requisito, que ya es para fines registrales, que establece el reglamento de inscripción del registro de predios, es que debe presentarse un documento firmado por el profesional responsable de la construcción, con firma certificada por notario, donde se señale la valorización de las obras de habilitación urbana.
Claro, con la excepción de que si esa valorización ya está consignada en la memoria descriptiva, no es necesario presentar este documento privado. Pero si no está consignado la valorización de las obras en la memoria descriptiva, el titular del derecho tiene la obligación de presentar este documento de valorización de obras. Bien, otro procedimiento que también da lugar a, a la independización de predios resultantes es la recepción de obras por silencio administrativo positivo. Procede la inscripción de la recepción de obras por silencio administrativo positivo. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la inscripción del silencio, la inscripción de la recepción de obras por silencio administrativo positivo? El primer requisito es que se debe presentar el cargo del formulario único de habilitación urbana, FUJO, que corresponde a la recepción de obras presentado ante la municipalidad correspondiente, ante la municipalidad competente que conoce del trámite de la habilitación urbana. Los documentos que están señalados en el artículo 40 del reglamento de inscripción del registro de predios, ¿no? Estos documentos son: 1. El plano de replanteo de trazado y lotización y la memoria descriptiva, igual que en el caso de la habilitación urbana recepción de obras. Claro, ya no se presenta el plano de replanteo y trazado y lotización cuando el proyecto aprobado no ha sufrido modificaciones, ¿no? O no se hubiera anotado preventivamente el proyecto de habilitación urbana. Si no ha sucedido eso, se presenta solamente el plano de trazado y lotización y la memoria descriptiva, que se presentaron inicialmente para obtener la licencia de habilitación urbana. El otro requisito es el plano de ubicación y localización presentado para obtener la licencia de habilitación urbana, salvo, también hace una excepción a la norma, que el proyecto de habilitación urbana se hubiera anotado preventivamente. En el caso de haberse anotado preventivamente, ya no es necesario presentar estos planos de ubicación y localización porque ya obran en el archivo de registro. Antes había otro requisito que se exigía para solicitar la inscripción de la recepción de obras por silencio administrativo. Era el cargo de recepción de la declaración jurada del propietario, indicando que ha operado el silencio administrativo positivo presentado a la municipalidad correspondiente. Ese requisito ya no es exigible actualmente porque ha sido derogado este requisito por el artículo 10 de la resolución 107-2020-SUNAT. Entonces, ya no se toma en cuenta o ya no es requisito para solicitar la inscripción de la recepción de obras el cargo de recepción de la declaración jurada del propietario, ¿no? Bien, este es el caso de la independización de los lotes resultantes de la habilitación urbana, sea que se haya presentado regularmente o por silencio administrativo positivo. El registrador, cuando inscribe la recepción de obras, automáticamente está en la obligación de independizar los lotes resultantes de la habilitación urbana. Claro, siempre y cuando no se hubieran independizado antes, como en el caso de la inscripción provisional, donde se autorizaba la inscripción provisional y la preindependización de los lotes resultantes de la habilitación urbana inscrita o anotada preventivamente, ¿no? En ese caso ya no se requiere independizar, sino las partidas de preindependización se convierten en definitivas. En este caso se presentan dos casos. En esta situación se presentan dos casos. Si la memoria descriptiva no tiene la descripción del predio, el propietario puede presentar un documento adicional con la descripción del área, linderos, medidas perimétricas y colindancias, ¿no? Indicando por el frente, por la derecha entrando, por la izquierda entrando y por el fondo de los lotes. Este documento, el propietario de la habilitación urbana,
lo puede presentar sin necesidad de certificación de firmas. Y en el caso de que hubiere discrepancia entre los datos consignados en la memoria descriptiva o en el documento complementario presentado por el propietario y el plano, prevalece los datos que constan en el plano. Frente a la discrepancia de, como les digo, de la memoria descriptiva. Y cuando faltan datos, el propietario puede presentar un documento privado donde efectúa la descripción del predio. Si esos datos de la memoria de este documento adicional que presenta el propietario y el plano no coinciden, entonces reitero, prevalece la información contenida en el plano. Antiguamente se inscribían habilitaciones urbanas, ¿no? Pero no se independizaban. Una habilitación que tenía 10, 20, 30 lotes que como resultantes del fraccionamiento, no se independizaban. Más o menos cambió esta figura, si no me equivoco, a partir de la vigencia del reglamento de inscripción del registro de predios de número 540-2003-SUNAR, que estableció en su artículo 34 la obligación de independizar los lotes resultantes de la habilitación urbana. A partir de ahí establece que si se inscribe la recepción de obras, automáticamente deben independizarse todos los lotes resultantes de la habilitación urbana. Porque antes antiguamente no se independizaban, de tal forma que ya el mismo titular del derecho podía solicitarlo, o bien cuando lo transfería el nuevo propietario solicitaba la independización. Igual ocurría con las subdivisiones municipales, ¿no? Que se inscribía la subdivisión municipal, pero no se independizaban los lotes resultantes, de tal forma que ya posteriormente el propietario podía solicitar la independización, o si lo ha transferido a un tercero, el tercero podía solicitar, acreditando su derecho, podía solicitar la independización de ese lote resultante, ¿no? Pero ahora, como les digo, eso, inscrita la recepción de obras, automáticamente todos los lotes resultantes deben independizarse. Ya hemos comentado sobre la preindependización de lotes. Se puede realizar la preindependización de lotes cuando se ha aprobado la licencia de habilitación urbana. Solo la licencia de habilitación urbana, pero donde se haya autorizado la venta garantizada y o construcción simultánea. Si no se ha producido este hecho, no se inscribe, se anota preventivamente la habilitación urbana, pero no se independizan o no se preindependizan los lotes resultantes. Cuando se inscribe la licencia de habilitación urbana con autorización de venta garantizada o construcción simultánea, en este caso sí se preindependizan los lotes resultantes, ¿no? De tal forma que cuando se inscribe la recepción de obras, esos lotes, esas prehabilitaciones se convierten esas preindependizaciones se convierten en independizaciones definitivas. Así lo establece el artículo 38 del reglamento de inscripción del registro de predios. Bien, acá vamos a ver el caso de la independización cuando se produce la habilitación urbana de oficio. Cuando se inscribe la habilitación urbana de oficio, no se inscribe los lotes que pudieran resultar de la habilitación urbana, porque en el trámite de la habilitación urbana, la municipalidad evidentemente lo hace de oficio, pero también toma contacto con los titulares de los predios que van a ser objeto de independización, o de los poseedores de esos predios que van a ser objeto de independización. Levanta el plano de lotización, pero no se inscribe esa lotización, ¿no? Porque si la habilitación urbana de oficio se refiere a la totalidad del predio que va a ser objeto de habilitación, basta la resolución de habilitación urbana. Entonces, ya después pueden solicitar la inscripción individual de los lotes resultantes de la habilitación urbana de oficio. Esta inscripción individual posterior puede ser gestionada
por el titular registral, ¿no? El titular registral del predio que ha sido objeto de habilitación urbana, o por los posesionarios, ¿no? O, en su caso, por la organización con personería jurídica que agrupa a la totalidad de los titulares, de los propietarios de los lotes que forman parte de esa habilitación urbana de oficio o de los posesionarios, ¿no? La norma establece que en caso de predios matrices que se encuentran en estado de copropiedad o coposesión, para solicitar la independización individual de los lotes resultantes de la habilitación urbana de oficio, deben prestar su consentimiento en el caso de, como les dije, de copropiedad o coposesión de predios matrices, deben expresar su consentimiento el 50% más uno del total de los integrantes o de los copropietarios o coposesionarios. Entonces, la regla general es que se inscribe la habilitación urbana y ya posteriormente la parte interesada puede solicitar la independización de los lotes resultantes. Ya hemos mencionado esta parte, que la independización de los lotes resultantes de la habilitación urbana lo solicitan y el indicado el titular registral, los posesionarios o los miembros de una organización que tiene personería jurídica que aglutina a todos los titulares o posesionarios. Incluso ya he indicado que cuando se trata de predios matrices que tienen propietarios, que los propietarios se encuentran en estado de copropiedad o coposesión, tienen que tomar un acuerdo. Como para poder solicitar la independización, tienen que votar a favor el 50 más 1 de los coposesionarios o copropietarios del predio objeto de habilitación urbana de oficio. También puede producirse o puede solicitarse la independización por mandato judicial. ¿En qué casos procede esto de la independización por mandato judicial? Por ejemplo, un predio se encuentra en estado de copropiedad, ¿no? Y la solución para poner fin a este estado de copropiedad es que los copropietarios se pongan de acuerdo, que es un predio urbano, puedan previamente solicitar la aprobación de la subdivisión municipal y la inscripción correspondiente en lotes resultantes iguales a números de copropietarios, siempre y cuando se respete el lote normativo. Ahí tenemos muy en cuenta que se debe respetar el lote normativo. En el supuesto de que estos copropietarios no se ponen de acuerdo para subdividir y repartirse los lotes resultantes de la subdivisión, entonces queda el camino de la vía judicial. Cualquiera de ellos puede demandar la división y partición del predio, ¿no? Entonces, culminado el proceso, declarada fundada la demanda y concluida en todas las instancias, el juez procede, una vez que ha sido declarada fundada la demanda, firme o consentida o firme, entonces se procede a las operaciones particionales. Entonces, el juez dispone que se fraccione el predio en tantos copropietarios haya, siempre y cuando el órgano jurisdiccional debe tener también en cuenta el lote normativo, porque no puede disponer el fraccionamiento por áreas menores al lote normativo de la municipalidad competente, o que ha establecido la municipalidad en donde se encuentra el predio en materia de división y partición, ¿no? Entonces, si digamos son 4 copropietarios y el predio se parte en 4, entonces el juez, una vez que ha efectuado las operaciones particionales, dispone la inscripción de la independización de cada uno de los lotes a favor de los propietarios que resulten de cada uno de estos lotes. Porque si son 4 propietarios, si se fraccionan 4 lotes, el juez le asigna a cada copropietario la titularidad del lote que le corresponde, ¿no? En ese caso también se produce la independización por mandato judicial, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.